Soy Marcen Thomas, tengo 28 años, y hace 6 meses mi mundo entero se hizo pedazos cuando mi papá sufrió un infarto masivo. Pensé que perderlo sería el dolor más grande que jamás experimentaría. Pero lo que hizo mi familia política después fue aún peor. Si alguna vez te has sentido como el extraño no deseado en tu propia familia, por favor déjame saber desde dónde me estás viendo y suscríbete para unirte a otros que entienden este tipo particular de dolor. Todavía recuerdo el día que conocí a Almanzo Rodríguez como si fuera ayer, aunque fue hace 7 años. Tenía 21 años, trabajaba como barista en esta cafetería pequeñita cerca del campus de la Universidad de Washington. Era una de esas mañanas de Seattle donde la lluvia se sentía más como una bruma suave, y toda la ciudad olía a agujas de pino mojadas y granos de café frescos. Estaba limpiando la máquina de espresso cuando entró este chavo, sacudiéndose las gotas de lluvia del pelo oscuro, usando una playera desteñida de Nirvana bajo una chamarra de cuero que ya había visto mejores días. Tenía estos ojos café cálidos que se arrugaban en las esquinas cuando sonreía, y cuando pidió un simple café negro, sin modificaciones fancy, inmediatamente me intrigó. La mayoría de nuestros clientes eran estudiantes de premedicina pidiendo macchiatos de caramelo triple con extra de todo. Almanzo era diferente. Venía cada martes y jueves, siempre pedía lo mismo, y siempre dejaba una propina de $5 en un café de $2. Empezamos a platicar sobre música, luego libros, luego la vida. Estaba terminando su maestría en trabajo social, apasionado por ayudar a chamacos en el sistema de casas hogar. Había algo sobre la manera en que hablaba de su trabajo, este cuidado genuino por personas que habían sido olvidadas o desechadas, que hizo que mi corazón se saltara un latido. Yo había crecido sintiéndome como algo secundario en mi propia familia, así que conocer a alguien que dedicaba su vida a proteger a los desechados se sintió como encontrar un alma gemela. Nuestra primera conversación real duró 3 horas después de que terminó mi turno, sentados en esa mesita tambaleante del rincón mientras la luz de la tarde se desvanecía a morado vespertino afuera de las ventanas manchadas de lluvia. Los siguientes 4 años fueron los cimientos de todo lo bueno en mi vida. Almanzo y yo nos fuimos a vivir juntos después de 8 meses de andar. Encontramos este departamentito perfecto en Fremont con pisos de madera que crujían en todos los lugares correctos y ventanas que atrapaban la luz de la mañana perfectamente. Pintamos las paredes de verde salvia juntos, discutiendo juguetonamente sobre si las molduras deberían ser blancas o crema. Yo gané con crema, aunque Almanzo todavía insiste que blanco se hubiera visto mejor. Nuestros domingos por la mañana se volvieron sagrados. Almanzo hacía la receta de huevos rancheros de su abuela mientras yo intentaba dominar el arte del latte, usualmente resultando en grumos de espuma que parecían más expresionismo abstracto que corazones o hojas. Comíamos el desayuno en la cama, leyéndole al otro diferentes secciones del periódico en voz alta, él siempre empezando con las noticias locales mientras yo iba directo a la sección de artes. Almanzo se recibió de su maestría y consiguió trabajo con una organización no lucrativa que trabajaba con chamacos que salían del sistema de casas hogar. Lo veía poner su corazón en caso tras caso, llegando a casa agotado pero realizado, a veces llorando por chavos que le recordaban a su propia infancia en el sistema. Había estado en casas hogar desde los 8 hasta los 18 años, brincando entre familias que o no podían manejar su rebeldía o simplemente cobraban cheques mensuales sin proveer cuidado real. Eso lo hizo fieramente protector de cualquiera que se sintiera no deseado o no amado. Mientras tanto, yo terminé mi licenciatura en diseño gráfico y empecé a trabajar por mi cuenta, construyendo una base de clientes lenta pero constantemente. Almanzo me traía café mientras yo trabajaba hasta tarde, masajeándome los hombros cuando me ponía tensa por proyectos difíciles. Teníamos esta broma interna donde él me metía notitas en mi bolsa de la laptop, dibujitos tontos o mensajes de ánimo que yo encontraba durante juntas estresantes con clientes. Nuestro ritual favorito era la comida tailandesa de los jueves de este lugarcito escondido por la calle, comiendo pad thai directo de los contenedores mientras veíamos maratones de documentales sobre asesinos seriales. Suena morboso, pero analizábamos la psicología detrás de todo, Almanzo trayendo su perspectiva de trabajo social mientras yo me enfocaba en cómo los medios retrataban estas historias. Estábamos construyendo algo real, algo duradero. El pico de nuestra felicidad llegó durante lo que ahora llamamos nuestro año dorado, el periodo justo antes de que todo se desmoronara. Almanzo había sido promovido a coordinador de programa en su organización no lucrativa, finalmente ganando lo suficiente para que pudiéramos pensar en comprar una casa.
Yo había conseguido 3 clientes corporativos importantes, incluyendo una startup tecnológica que pagaba mejor que cualquier cosa que hubiera imaginado. Estábamos ahorrando dinero, hablando de matrimonio, planeando viajes que nunca habíamos podido costear antes. Nuestro día típico empezaba a las 6 de la mañana con la alarma de Almanzo. Él era naturalmente madrugador mientras yo prefería entrar en conciencia lentamente. Él hacía café mientras yo andaba tropezándome al alistarme, y compartíamos esta quietud matutina cómoda, él leyendo noticias en su teléfono mientras yo planeaba mentalmente mi día. Las tardes usualmente significaban cocinar juntos, Almanzo enseñándome recetas que su abuela Hogar Rosa le había mostrado durante su única colocación estable. Ella había sido la única adulta que verdaderamente lo había visto como más que un cheque o una carga, y él llevaba sus lecciones por todas partes. Comíamos la cena en nuestro balconcito pequeño cuando el clima lo permitía, viendo el horizonte de Seattle iluminarse mientras el día se convertía en noche. Los fines de semana eran para hacer senderismo, explorar nuevos barrios, o simplemente quedarnos en la cama hasta mediodía, platicando de todo y nada. Almanzo tenía esta manera de escuchar que te hacía sentir escuchado, realmente escuchado, no solo esperando su turno para hablar. Recordaba detalles pequeñitos de cosas que yo había mencionado semanas antes, sorprendiéndome con mis galletas favoritas de lavanda cuando había tenido un día pesado, o sugiriendo que visitáramos esa galería que había mencionado casualmente que quería conocer. Hablábamos de tener hijos algún día, de cómo crearíamos el tipo de familia que ninguno de nosotros había experimentado creciendo, una construida en amor incondicional en lugar de obligación o conveniencia. Esas conversaciones se sentían tan reales, tan posibles, como si fuéramos arquitectos diseñando el plano para nuestra felicidad futura. Pero aún durante nuestro periodo dorado, había pequeñas grietas que debería haber notado. Almanzo a veces se quedaba callado cuando yo mencionaba a mi familia, particularmente a mi madrastra Rebecca y mi hermanastra Amanda. Nunca las criticaba directamente, pero lo cachaba estudiando mi cara después de llamadas telefónicas con ellas, como si estuviera leyendo entre las líneas de conversaciones de las que solo escuchaba a un lado. Hubo este incidente como 3 meses antes del infarto de papá donde Rebecca había llamado, pidiéndome que ayudara a pagar los arreglos del vestido de novia de Amanda, no pidiéndole a Almanzo y a mí como pareja, sino específicamente a mí, como si fuera el cajero personal de Amanda. Almanzo había estado doblando ropa cerca y vi su mandíbula tensarse mientras yo inmediatamente acepté mandar el dinero. Después de que colgué, me preguntó tranquilamente si mi familia alguna vez me ayudaba con algo, no de manera enjuiciosa sino genuinamente curioso. Yo había desestimado su preocupación, poniendo excusas sobre cómo las dinámicas familiares eran complicadas, como Rebecca todavía se estaba ajustando a ser madre soltera otra vez después de su divorcio del papá de Amanda. Pero la pregunta de Almanzo había plantado una semilla de duda que traté desesperadamente de ignorar. La mañana que todo cambió empezó como cualquier otro martes. Almanzo se había ido temprano para una junta de personal, besando mi frente mientras yo todavía estaba medio dormida, susurrando que me vería para almorzar. Yo estaba planeando sorprenderlo con sopa casera de su deli favorito, tal vez sugerir que diéramos una caminata por la tarde por el parque de esculturas. El último momento normal fue yo parada en nuestra cocina, luz del sol entrando por la ventana arriba del fregadero, tarareando mientras hacía café y organizando mentalmente mi horario de trabajo. No tenía idea de que en unas horas, estaría recibiendo la llamada que dividiría mi vida en antes y después. Papá se desplomó en su oficina alrededor de las 11 de la mañana un martes de marzo. Todavía recuerdo cada detalle de esa llamada telefónica, la iluminación fluorescente estéril en el consultorio del dentista donde me estaba limpiando los dientes, la cara preocupada de la higienista mientras mi teléfono seguía vibrando, la sonrisa falsa de la recepcionista mientras me aseguraba que estaba bien tomar una llamada de emergencia. La voz de Rebecca estaba temblorosa pero controlada cuando me dijo que papá estaba en cirugía, que había sido masivo, que necesitaba venir al hospital inmediatamente. Mis manos estaban temblando tan fuerte que apenas podía sostener el teléfono. Los 40 minutos de manejo al centro médico Swedish se sintieron como horas y segundos simultáneamente. Seguí llamando a Almanzo, pero su teléfono se iba directo al buzón, esa sesión de entrenamiento de todo el día que había mencionado. Le dejé 3 mensajes cada vez más frenéticos, mi voz quebrándose mientras trataba de explicar lo que estaba pasando. Cuando finalmente llegué a la UCI cardíaca, Rebecca y Amanda ya estaban ahí, acurrucadas juntas en la sala de espera familiar como una unidad completa.
Rebecca se veía agotada, su cabello rubio usualmente perfecto recogido en una cola de caballo despeinada, maquillaje corrido bajo los ojos. Amanda estaba sentada a su lado, sobándole la espalda a su mamá en círculos pequeños, ambas volteando a verme cuando entré. Por un momento, pensé que nos uniríamos, nos apoyaríamos mutuamente a través de esta pesadilla. Rebecca se levantó y me abrazó, y sentí esta ola de alivio de que tal vez, finalmente, podríamos ser una familia real unida por nuestro amor por papá. Pero entonces escuché a Amanda susurrarle a su mamá, justo lo suficientemente fuerte para que yo alcanzara a oír: ¿le deberíamos decir sobre las cosas financieras ahora, o esperar hasta después? Mi sangre se heló. Papá estaba literalmente luchando por su vida en cirugía, y ellas ya estaban discutiendo dinero. Rebecca le echó una mirada aguda a Amanda y le susurró de vuelta: ahorita no. Pero el daño estaba hecho. Ahí estaba parada, todavía con mi babero dental porque había salido corriendo tan rápido, y me di cuenta de que mientras yo estaba aterrada de perder a mi padre, ellas ya estaban calculando lo que su muerte podría significar para ellas financieramente. Las siguientes 6 horas pasaron en una neblina de espera, caminar de un lado a otro, y conversación forzada. Almanzo finalmente llegó al anochecer, todavía con su ropa de trabajo, y me jaló hacia el tipo de abrazo que me hizo darme cuenta de cuánto había necesitado a alguien ahí que estuviera puramente enfocado en mí, no en cálculos de herencia o planificación financiera. Papá sobrevivió la cirugía, pero apenas. Los doctores explicaron que necesitaría meses de recuperación, terapia intensiva, posibles procedimientos adicionales. Su negocio de construcción necesitaría ser manejado por alguien más, sus finanzas cuidadosamente monitoreadas. Mientras estábamos parados en su cuarto de hospital esa primera noche, viéndolo dormir conectado a máquinas que pitaban y zumbaban, me sentí abrumada por amor y terror y la responsabilidad enorme de ayudarlo a sanar. Rebecca tomó mi mano y dijo: Madison, sabes que tu papá siempre confió en ti para ser la responsable. Amanda y yo vamos a necesitar tu ayuda asegurándonos de que todo se cuide apropiadamente. En ese momento, se sintió como reconocimiento, como finalmente ser vista como una parte esencial de la familia. Debería haberme dado cuenta de que era el primer paso en una manipulación cuidadosamente planeada que casi me destruye. 3 días después del infarto de papá, mientras él todavía estaba sedado y conectado a un ventilador, Rebecca convocó una junta familiar en su casa. Manejé para allá después de visitar a papá, agotada de pasar cada momento posible en el hospital, todavía usando el mismo suéter que me había puesto esa mañana de martes. La casa de Rebecca siempre se sintió como una revista, todo perfectamente coordinado en tonos de beige y crema, flores frescas en jarrones de cristal, ni una sola cosa fuera de lugar. Amanda estaba ahí con su prometido Trevor, un tipo que trabajaba en ventas farmacéuticas y siempre parecía estar calculando algo detrás de su sonrisa. Todos estaban sentados alrededor de la mesa del comedor de Rebecca, papeles extendidos en pilas ordenadas, viéndose como si hubieran estado teniendo una junta mucho antes de que yo llegara. Madison, empezó Rebecca, su voz tomando ese tono que usaba cuando estaba a punto de pedir algo sustancial, necesitamos hablar sobre la situación del negocio de tu papá. Deslizó una carpeta por la mesa hacia mí. Adentro había estados de cuenta bancarios, documentos del negocio, y una lista de gastos que hizo que mi estómago se cayera. Aparentemente, el negocio de papá había estado batallando más de lo que cualquiera se daba cuenta. Las cuentas médicas iban a ser enormes, aún con seguro. El negocio necesitaría una inyección inmediata de capital para mantenerse a flote, o tendría que ser vendido con pérdida. El asunto es, intervino Amanda, sin hacer contacto visual, sabemos que te ha ido bien con tu trabajo de diseño. Y no tienes hipoteca o hijos o algo caro como el resto de nosotras. Trevor asintió seriamente, como si esta observación fuera de alguna manera profunda en lugar de insultante. Rebecca se inclinó hacia adelante, sus manos manicuradas dobladas en la mesa. Tu papá siempre dijo que eras la más capaz de todas nosotras. Él querría que dieras el paso y ayudaras a mantener todo estable mientras se recupera. Me senté ahí viendo estos papeles, tratando de procesar lo que realmente me estaban pidiendo. Querían que le prestara al negocio familiar $60,000, esencialmente toda mi cuenta de ahorros, más lo que había heredado de mi abuela 2 años antes. Dinero que había estado ahorrando para comprar una casa con Almanzo, para construir la vida que habíamos estado planeando. Esto es temporal,
por supuesto, me aseguró Rebecca. Una vez que tu papá esté en pie otra vez y el negocio sea rentable otra vez, te pagarían de vuelta con intereses. Pero algo sobre toda la situación se sentía mal. La manera en que claramente se habían juntado sin mí primero, los documentos cuidadosamente preparados, la suposición de que diría que sí sin preguntar. Necesito pensar en esto, dije, cerrando la carpeta. Y quiero hablar con papá primero, una vez que pueda tener conversaciones. La temperatura en el cuarto bajó notablemente. Amanda intercambió una mirada con su mamá que no pude descifrar completamente. Madison, dijo Rebecca, su voz tomando un tono más duro, tu papá no está en condición de estresarse por decisiones de negocio. Los doctores dijeron que necesitamos mantener su ambiente lo más calmado posible. Esto es exactamente el tipo de cosa que él querría que manejáramos sin molestarlo. Salí de esa junta sintiéndome manipulada y confundida, pero también culpable por no aceptar inmediatamente ayudar. Estos eran mis familiares, y papá estaba luchando por su vida. ¿No debería hacer todo lo posible para proteger lo que él había construido? Esa noche, Almanzo y yo nos sentamos en nuestra sala, la carpeta de documentos extendida por nuestra mesa de café. Él leyó todo cuidadosamente, haciendo preguntas que no se me había ocurrido hacer. Madison, dijo finalmente, ¿te diste cuenta de que no hay un plan de negocios real aquí? ¿Sin cronograma para repago? ¿Sin estructura legal para este préstamo? Tenía razón. Por toda su presentación profesional, Rebecca y Amanda esencialmente me habían pedido que entregara los ahorros de mi vida basada en nada más que promesas y culpa. Una semana después, papá estaba despierto y hablando, aunque todavía débil. Pasé cada día en el hospital, trayéndole libros, ayudándolo con ejercicios de terapia física, solo sentándome a su lado mientras dormía. Durante una de nuestras conversaciones, cuidadosamente saqué la situación del negocio. La reacción de papá fue inmediata y enojada. ¿Quieren que hagas qué? Su monitor cardíaco empezó a pitar más rápido, y me preocupé de haberlo molestado demasiado. Madison, ese negocio ha estado apenas rompiéndola por 2 años. Estaba planeando venderlo y jubilarme de todos modos. Esto era noticia para mí. Pero Rebecca dijo. Papá movió su mano desestimando. Rebecca no sabe nada sobre las finanzas reales. Yo manejo todo eso por separado. Luchó para sentarse más derecho, su cara enrojecida de frustración. Escúchame cuidadosamente. Tú no eres responsable de arreglar mis problemas de negocio. Tienes 28 años. Deberías estar ahorrando dinero para tu propio futuro, no sacando de apuros a una compañía que probablemente no vale la pena salvar. Armada con esta información, me sentí confiada llamando a Rebecca para declinar su petición. Esperaba decepción, tal vez algunos argumentos, pero no lo que realmente pasó. Madison, la voz de Rebecca era fría como hielo, realmente me sorprende esto. Pensé que amabas a tu papá más que eso. Cuando expliqué que el mismo papá me había dicho que no invirtiera en el negocio, apenas hizo pausa. Tu papá está en medicamento fuerte para el dolor. No está pensando claramente. No podemos confiar en nada de lo que dice ahorita. Esto era mentira, y ambas lo sabíamos. Papá había estado en medicamento mínimo para el dolor y había estado lúcido por días. Pero Rebecca continuó, creo que estás siendo increíblemente egoísta. Amanda y yo hemos estado manejando todo mientras tú solo te sientas en el hospital jugando a la hija devota. Nosotras somos las que estamos lidiando con problemas reales. La acusación pegó como un golpe físico. ¿Jugando a la hija devota? Había estado al lado de la cama de papá 12 horas al día, abogando con doctores, investigando su condición, asegurándome de que tuviera todo lo que necesitara. Mientras tanto, Rebecca y Amanda visitaban 1 hora cada pocos días, usualmente trayendo problemas en lugar de consuelo. No estoy jugando nada, dije, mi voz temblando de enojo. Estoy cuidando a papá porque lo amo, no porque quiero algo de él. La risa de Rebecca fue aguda y amarga. Claro. Bueno, cuando tu papá necesite cuidado las 24 horas y no pueda pagarlo porque su negocio falló, no vengas llorando a nosotras pidiendo ayuda. Colgó antes de que pudiera responder, dejándome viendo mi teléfono incrédula. Ese fin de semana,
Almanzo y yo estábamos comprando en nuestro Whole Foods usual cuando vi a Amanda en la sección de verduras. Pensé que tal vez podríamos platicar las cosas, tal vez había malentendido el tono de la llamada de Rebecca. Amanda me vio venir y su cara inmediatamente se cerró, pero me acerqué de todos modos. Oye Amanda, ¿cómo está mamá? Sé que esto ha sido estresante para todas. Amanda me vio como si hubiera dicho algo ofensivo. Está bien, sin ayuda tuya. Es increíble que tan rápido fuiste a abandonar a la familia cuando realmente te necesitábamos. La injusticia de esta acusación me quitó el aliento. Amanda, he estado en el hospital todos los días. He sido la que coordina con doctores, maneja el papeleo del seguro, me aseguro de que papá tenga todo lo que necesita. ¿Cómo es eso abandonar a alguien? Otros compradores empezaron a voltear, pero Amanda parecía ajena. ¿Sabes a qué me refiero? Cuando necesitábamos ayuda real, ayuda financiera, escogiste tu preciosa cuenta de ahorros sobre tu familia. Su voz estaba haciendo más fuerte, y sentí mi cara arder de vergüenza. ¿Sabes qué pienso? Pienso que siempre has estado celosa de que mamá y yo nos tenemos la una a la otra, y ahora estás usando la situación de papá para castigarnos. Me quedé ahí parada sosteniendo una bolsa de manzanas, tratando de procesar esta reescritura completa de la realidad. Almanzo apareció a mi lado, sintiendo la tensión inmediatamente. Oye, dijo tranquilamente, poniendo su mano en mi espalda. ¿Todo bien? Amanda vio a Almanzo como si fuera parte de alguna conspiración contra ella. Oh, perfecto. Aquí está el novio a salvar el día. Madison, tal vez le quieras decir cómo estás escogiendo a él sobre tu propia familia. Y entonces se fue, dejándome temblando en el medio de la sección de verduras orgánicas mientras otros clientes fingían no voltear. Esa noche, no pude dormir. Seguí repasando las palabras de Amanda, preguntándome si había algo de verdad en sus acusaciones. Tal vez estaba siendo egoísta. Tal vez debería priorizar a la familia sobre la seguridad financiera. Almanzo me abrazó mientras lloré, no ofreciendo soluciones sino solo escuchando mientras trabajaba mi confusión. ¿Sabes qué es lo que más me molesta?, finalmente dije. No creo que realmente les importe si el negocio de papá tiene éxito o falla. Creo que solo quieren acceso al dinero, y se dieron cuenta de que yo tengo algo. Almanzo estuvo callado por un momento largo. Madison, la gente te enseña quién es cuando está bajo presión. Pon atención a lo que estás viendo. 2 semanas después, Rebecca llamó con una petición completamente diferente. Papá iba a salir del hospital, pero necesitaría cuidado en casa durante su recuperación. Rebecca había encontrado un asilo de ancianos encantador como 1 hora fuera de la ciudad, realmente lindo, muy tranquilo, perfecto para sanarse. El costo era sustancial, pero como familia, todas podemos cooperar para asegurarnos de que reciba el mejor cuidado posible. Cuando pregunté por qué papá no podía simplemente recuperarse en casa con ayuda de enfermería de medio tiempo, Rebecca suspiró como si estuviera siendo deliberadamente obtusa. Madison, tengo un trabajo de tiempo completo y Amanda está planeando una boda. No podemos estar yendo y viniendo para checarlo constantemente. Esta instalación tiene personal médico disponible 24 horas al día. Manejé para visitar esta instalación encantadora ese fin de semana. Era deprimente, un edificio de oficinas convertido con iluminación fluorescente, el olor de desinfectante industrial, y un personal que parecía sobretrabajado y sin suficiente personal. Cuando llamé a papá para describir lo que había visto, estaba horrorizado. Madison, no necesito un asilo. Necesito unas semanas de tiempo de recuperación en mi propia casa, tal vez alguien que ayude con comidas y transporte a terapia física. Eso es todo. Hicimos un plan. Tomaría permiso familiar de mi cliente más grande y me quedaría con papá durante su recuperación inicial, coordinando su cuidado y ayudándolo a recuperarse. Parecía la solución obvia, más atención personal de la que cualquier instalación podría proveer, en la comodidad de su propia casa, a una fracción del costo. Cuando llamé a Rebecca para explicar nuestro plan alternativo, su respuesta fue inmediata y furiosa. Absolutamente no. Madison, no tienes entrenamiento médico. ¿Qué si algo sale mal? ¿Qué si se cae, o tiene otro infarto mientras eres la única ahí? Estas eran preocupaciones válidas,
así que ya las había investigado. Había hablado con el cardiólogo de papá, arreglado que un ayudante de salud en casa visitara diariamente, identificado el hospital más cercano, creado un plan detallado de emergencia. Pero Rebecca no estaba interesada en soluciones prácticas. Esto es típico de ti, dijo, su voz aguda con acusación. Quieres jugar a la heroína y hacernos ver mal al resto de nosotras. Quieres que papá piense que eres la única que realmente se preocupa por él. Esta acusación estaba tan lejos de la verdad que me dejó sin palabras. No estaba tratando de hacer ver mal a nadie, estaba tratando de darle a mi papá el mejor cuidado posible durante su recuperación. Pero Rebecca continuó su ataque. ¿Sabes qué? Está bien. Toma tus pequeñas vacaciones de cuidado. Pero no vengas llorando a nosotras cuando te des cuenta de qué tan difícil realmente es. Y no esperes que Amanda y yo dejemos todo para ayudar cuando te sientas abrumada. Colgó otra vez, pero esta vez no me sorprendí. Estaba empezando a ver un patrón. La recuperación de papá fue hermosa. Recuperó su fuerza rápidamente en la comodidad familiar de su propia casa, rodeado de sus libros y su jardín y el gato del barrio que visitaba cada mañana por premios. Aprendí a preparar sus comidas saludables para el corazón, lo llevé a citas de terapia física, lo ayudé con ejercicios que el terapeuta había asignado. Pasamos horas hablando de cosas que nunca habíamos discutido antes, su infancia, sus sueños, sus arrepentimientos, sus esperanzas para mi futuro. Una tarde, mientras él estaba durmiendo la siesta en su sillón reclinable, yo estaba organizando su oficina en casa y descubrí algo que cambió todo. Escondido en su archivero, detrás de declaraciones de impuestos viejas y documentos de negocio, había una carpeta etiquetada Fideicomiso de Madison, privado. Adentro había documentos estableciendo un fondo de fideicomiso que mi abuela había establecido para mí antes de morir, manejado por una firma independiente, que valía sustancialmente más de lo que jamás me había imaginado. Aparentemente, las distribuciones mensuales que había estado recibiendo eran solo las ganancias de interés. La cantidad principal era suficiente para comprar una casa, empezar un negocio, o vivir cómodamente por años sin trabajar. Cuando papá se despertó, le enseñé los documentos. Su cara se puso pálida. Madison, perdóname que te enteraras así. Tu abuela quería que supieras del fideicomiso completo cuando cumplieras 30, pero me hizo prometer no decirte antes. Quería que construyeras tu propia vida primero, que probaras tu independencia antes de saber sobre la red de seguridad financiera. Explicó que mi abuela había estado preocupada de que familiares me trataran diferentes y supieran sobre el dinero, que había visto demasiadas familias destruidas por disputas de herencia. Los pagos mensuales se suponía que parecieran una herencia pequeña, nada que atraería demasiada atención. Mientras hablábamos, las piezas empezaron a encajar. Las peticiones financieras recientes de Rebecca y Amanda, su insistencia en que yo debería ser la que solucionara los problemas de dinero de la familia, su hostilidad creciente cuando había declinado vaciar mi cuenta de ahorros. De alguna manera, se habían dado cuenta de que tenía acceso a significativamente más dinero de lo que habían pensado originalmente. Esa tarde, Rebecca llamó con aún otra petición. La boda de Amanda era en 3 meses, y habían descubierto algunos gastos inesperados. El lugar requería un depósito más grande, la empresa de catering había subido sus precios, la floristería necesitaba pago por adelantado. Nos faltan como 15,000, dijo Rebecca, su tono casual como si estuviera discutiendo planes de fin de semana. Ya que estás tan cómoda financieramente, pensamos que tal vez quisieras contribuir al día especial de Amanda. Después de todo, es tu hermana. La palabra, hermana, se sintió cargada de expectativa y culpa. Nunca había pensado en Amanda como mi hermana, habíamos sido juntadas como adolescentes cuando nuestros papás se casaron, pero nunca habíamos desarrollado una relación genuina. Me toleraba cuando necesitaba algo, me ignoraba el resto del tiempo. Rebecca, dije cuidadosamente, Amanda y yo no somos cercanas. Estaría feliz de darle un regalo de boda normal, pero no me siento cómoda financiando toda su boda. El silencio del otro lado del teléfono era ensordecedor. Cuando Rebecca finalmente habló, su voz estaba tensa de enojo apenas controlado. Madison, estoy empezando a pensar que tienes un problema real con la generosidad. Tu papá pudo haber muerto, tu hermana está tratando de empezar su vida con el hombre que ama, y todo en lo que puedes pensar es en tu precioso dinero.
La manipulación era tan descarada que era casi impresionante. Esto no es sobre generosidad, respondí. Esto es sobre límites. No soy un cajero automático para la familia, y no debería esperarse que financie las decisiones de vida de todas las demás. La máscara de Rebecca finalmente se resbaló completamente. ¿Sabes cuál es tu problema, Madison? Siempre has pensado que eres mejor que nosotras. Andando por ahí con tu título universitario y tu novio perfecto y tu pequeño negocio, actuando como si fueras mucho más sofisticada que Amanda y yo. Bueno, ¿sabes qué? Sabemos sobre el fideicomiso de tu abuela. Sabemos que está sentada encima de cientos de miles de dólares mientras tu familia batalla. Mi sangre se heló. ¿Cómo sabían? Papá juró que nunca le había dicho a nadie, y el fideicomiso era manejado privadamente. También sabemos, continuó Rebecca, que la sangre es más espesa que el agua. Tu papá no va a estar para siempre, y cuando se vaya, te vas a dar cuenta de que Amanda y yo somos la única familia que te queda. Tal vez quieras pensar en eso antes de quemar estos puentes. La amenaza era inconfundible. Rebecca estaba sugiriendo que mi relación con papá de alguna manera dependía de mi cooperación financiera con ella y Amanda. Era manipulativo, cruel, y completamente incorrecto, pero también reveló algo importante. Me veían como un recurso para ser explotado, no como un miembro de la familia para ser amado. Esa noche, le dije a Almanzo todo, sobre el fideicomiso, sobre las amenazas de Rebecca, sobre la presión creciente de financiar la vida de todas las demás. Almanzo escuchó sin juzgar, haciendo preguntas pensativas y ayudándome a ver la situación claramente. Madison, dijo finalmente, no eres responsable de los problemas financieros de otras personas. No tienes obligación de financiar la boda de Amanda o el estilo de vida de Rebecca o las decisiones de cualquier otra persona. Ese dinero es tuyo, y tú decides cómo usarlo. Pero aún con el apoyo de Almanzo, me sentí desgarrada. ¿Estaba siendo egoísta? ¿Estaba fallando como miembro de la familia? Estas preguntas me mantuvieron despierta por las noches, analizando cada interacción, preguntándome si me estaba perdiendo algo importante. La respuesta llegó más pronto de lo que esperaba, en forma de una conversación que accidentalmente escuché mientras visitaba a papá. Había llegado temprano para la cena del domingo, dejándome entrar con la llave que papá me había dado, cuando escuché voces de la cocina. Rebecca y Amanda ya estaban ahí, y me estaban discutiendo con una crueldad casual que me quitó el aliento. El asunto es, estaba diciendo Amanda, Madison siempre ha sido rara sobre el dinero. Aun cuando éramos niñas, guardaba su domingo en lugar de gastárselo en cosas normales. Es como si no entendiera que las familias comparten recursos. Rebecca hizo un sonido de acuerdo. Tu papá la consintió terriblemente después de que murió su mamá. Le hizo pensar que era especial, como que se merecía más que todas las demás. Pero ahora que él se está haciendo mayor, va a tener que aprender cómo funcionan las familias reales. Me quedé congelada en el pasillo, mi corazón latiendo mientras las escuchaba casualmente reescribir nuestra historia familiar. Papá no me había consentido después de que murió mamá, había estado abrumado y de luto, batallando para criar a una hija de 12 años mientras trabajaba a tiempo completo. Si acaso, había aprendido independencia temprano, cuidándome más que la mayoría de los niños de mi edad. Pero Rebecca continuaba su asesinato de carácter. La situación del fideicomiso solo prueba que tan egoísta es. La abuela le deja todo ese dinero, y en lugar de compartirlo con la familia, finge que está batallando para no tener que ayudar a nadie. Lo sé, respondió Amanda. ¿Y viste cómo actuó sobre los gastos de mi boda? Como si $15,000 fuera una cantidad enorme para alguien con sus recursos. Es puro egoísmo. Su conversación continuó, pero había escuchado suficiente. Habían estado planeando esto por semanas, tal vez meses. La petición de préstamo de negocio, los gastos del asilo, la contribución de boda, todo era parte de una campaña coordinada para accesar mi fideicomiso. Me veían como una fuente de dinero, nada más. Cuando finalmente regresé adentro, Rebecca y Amanda me saludaron con sonrisas falsas y abrazos cálidos, preguntando sobre mi semana y comentando que también se veía papá. La actuación era impecable, y si no hubiera escuchado su conversación real, podría haber creído su acto de preocupación familiar. Durante la cena,
Rebecca casualmente mencionó que había escuchado sobre una oportunidad de inversión maravillosa, el restaurante de una amiga que necesitaba socios silenciosos, retornos garantizados, muy exclusivo. Podría ser perfecto para alguien con capital extra por ahí parado, dijo, viéndome directamente. La audacia era impresionante. Después de la cena, mientras papá estaba descansando y Rebecca estaba cargando el lavaplatos, Amanda me jaló a un lado. Madison, he estado pensando en lo que dijiste sobre los gastos de boda, y quiero que sepas que entiendo tu posición. Pero también quiero que entiendas la mía. Se lanzó en un discurso cuidadosamente preparado sobre cómo siempre se había sentido como la extraña en nuestra familia, cómo había batallado para encontrar su lugar después del divorcio de sus papás, cómo esta boda representaba un nuevo comienzo y una oportunidad de finalmente sentirse segura. Era emocionalmente manipulativo y probablemente ensayado, diseñado para hacerme sentir culpable por no financiar su visión de la boda perfecta. Amanda, dije cuando terminó, espero que tengas una boda hermosa. Pero no voy a pagarla. Su cara se transformó instantáneamente de vulnerabilidad falsa a enojo real. Está bien, chasqueó. Pero no esperes que finja que somos cercanas después de esto. No esperes que te incluya en eventos familiares o celebraciones navideñas. Estás dejando muy claro que el dinero es más importante para ti que las relaciones. Y ahí estaba, el ultimátum que había estado temiendo. Paga, o serás excluida de la familia. Era manipulativo y cruel, pero también aclarante. Esto no se trataba de amor o vínculos familiares, se trataba de control financiero. Esa semana, Rebecca escaló su campaña. Llamó a mi papá, diciéndole que estaba preocupada por mis cambios recientes de comportamiento y sugiriendo que tal vez necesitaba ayuda profesional por tendencias de acumular dinero. Contactó a Almanzo directamente, expresando preocupación de que me estaba volviendo obsesionada con la seguridad financiera a costa de las relaciones familiares. Hasta se comunicó con mis pocos familiares extendidos restantes, compartiendo versiones cuidadosamente editadas de nuestros conflictos que me pintaban como egoísta y desagradecida. La campaña de chismes era sofisticada y efectiva, diseñada para aislarme y presionarme para cumplir. Pero Rebecca cometió un error crucial. Subestimó la lealtad de mi papá y la inteligencia de mi novio. Papá me llamó inmediatamente después de la visita de Rebecca, furioso de que hubiera tratado de manipularlo contra mí. Madison, Rebecca no habla por mí o representa mis opiniones. No le debes tu dinero a nadie, y ciertamente no le debes explicaciones a nadie sobre cómo eliges gastarlo. Almanzo fue igualmente solidario, reconociendo las tácticas de manipulación de Rebecca de su trabajo profesional con familias problemáticas. Esto es abuso financiero de libro, me dijo. Están usando manipulación emocional y presión social para acceder a tus recursos. Nada de esto es sobre amor o familia, es sobre control. 3 semanas antes de la boda de Amanda, Rebecca convocó una última junta familiar. Esta vez, el ambiente era formal, el comedor de Amanda, con Trevor presente como testigo, cuadernos y documentos extendidos por la mesa como una presentación de negocios. Amanda llevaba el tipo de outfit que usualmente reservaba para entrevistas de trabajo, blazer negro, aretes de perla, pelo recogido en un chongo severo. Rebecca había preparado una presentación de PowerPoint, que proyectó en la pared usando la laptop de Trevor. La primera diapositiva decía, responsabilidades financieras familiares, una discusión. Lo que siguió fue la hora más surreal de mi vida. Rebecca había creado un desglose detallado de lo que consideraba mi parte justa de gastos familiares, datando 5 años atrás. Según sus cálculos, debía pagos atrasados por regalos navideños a los que no había contribuido, gastos de vacaciones familiares que no había compartido, costos universitarios de Amanda con los que no había ayudado, y varias otras inversiones familiares que aparentemente había evadido. El total llegaba a casi $40,000, sin incluir la contribución de boda que todavía esperaban. Hemos sido muy pacientes, dijo Rebecca, haciendo clic por diapositivas que mostraban gráficas de PE y desgloses de gastos. Pero no podemos continuar subsidiando tu participación en esta familia mientras acumulas recursos que legítimamente nos pertenecen a todas. La presentación era profesional, exhaustiva, y completamente loca. Según la lógica de Rebecca, el fideicomiso de mi abuela era de alguna manera propiedad familiar que yo había estado monopolizando egoístamente.
Mi negocio exitoso era evidencia de avaricia en lugar de trabajo duro. Mi relación con Almanzo era una traición a la lealtad familiar. Cada decisión de vida que había hecho fue reenmarcada como evidencia de mi egoísmo fundamental e inadecuación como miembro de la familia. Madison, dijo Amanda cuando terminó la presentación, te estamos dando una última oportunidad de hacer lo correcto. Paga lo que debes, contribuye a mi boda como una hermana real haría, y podemos poner todo esto atrás. O sigues siendo egoísta, y acepta que estás escogiendo dinero sobre familia. Me senté ahí por un momento, viendo a estas tres personas que habían pasado una hora sistemáticamente tratando de convencerme de que era una persona terrible por no financiar sus elecciones de estilo de vida. La cara de Rebecca estaba fija en determinación virtuosa. Amanda se veía esmugamente confiada de que su ultimátum funcionaría. Trevor estaba escribiendo notas en su teléfono, probablemente calculando sus propios beneficios potenciales de esta redistribución forzada de riqueza. Y de repente, todo se volvió cristalino. No, dije simplemente. La palabra se colgó en el aire como un disparo. Rebecca parpadeó, como si no hubiera escuchado correctamente. ¿Perdón? Me levanté, sintiéndome más calmada de lo que me había sentido en semanas. Dije que no. No a sus gastos familiares falsos. No a financiar la boda de Amanda. No a su manipulación emocional y abuso financiero. Y no a fingir que algo de esto se trata de amor o lealtad familiar. La cara de Amanda se enrojeció. Madison, estás cometiendo un error enorme. Estás escogiendo dinero sobre la única familia que te queda. La vi por un momento largo, esta persona con la que había vivido por 7 años pero nunca realmente conocido. Amanda, si así se ve la familia, entonces no la quiero. Caminé hacia la puerta, pero Rebecca bloqueó mi camino. Madison, siéntate. No hemos terminado de discutir esto. Su voz había tomado un tono autoritario, como si estuviera disciplinando a una niña en lugar de hablando con un adulto. De hecho, si terminamos, respondí, dando la vuelta alrededor de ella. Terminé de ser tratada como un cajero automático. Terminé de ser culpabilizada y manipulada. Y terminé de fingir que esta es una dinámica familiar saludable. La compostura de Rebecca finalmente se quebró. Pinche ingrata, escupió. Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿así es como nos pagas? Tu papá va a estar tan decepcionado cuando se entere de qué tan egoísta realmente eres. Me di la vuelta para enfrentarla, y cuando hablé, mi voz era acero. Rebecca, nunca has hecho nada por mí excepto hacerme sentir no deseada en mi propia familia. Has pasado 10 años tratándome como una carga y un inconveniente. Lo único que ha cambiado es que te enteraste de que tengo dinero, y ahora quieres acceso a él. Pero ¿sabes qué? No es tu dinero. Nunca fue tu dinero. Y nunca será tu dinero. Salí de esa casa y no volteé atrás, dejando atrás una década de tratar de ganar amor de personas que solo estaban interesadas en lo que podía proveerles. Las secuelas inmediatas fueron tanto alivio como devastación. Alivio, porque finalmente entendí que había estado peleando una batalla que nunca podía ganar, tratando de ganar amor de personas que no eran capaces de darlo incondicionalmente. Devastación, porque aceptar esa verdad significaba dejar ir a la familia que siempre había esperado que pudiéramos llegar a ser. Almanzo me recogió de la casa de Amanda y me abrazó mientras lloré en nuestro carro, sin tratar de arreglar nada u ofrecer soluciones, solo proveyendo la presencia constante que necesitaba mientras mi mundo se reorganizaba alrededor de esta nueva realidad. Los siguientes días trajeron una serie de consecuencias que debería haber anticipado pero de alguna manera no había preparado. Rebecca llamó a mi papá inmediatamente después de que me fui, inventando una historia sobre mi comportamiento hostil y amenazas hacia la familia. Contactó familiares extendidos, compartiendo versiones cuidadosamente editadas de nuestro conflicto que me pintaban como inestable y avariciosa. Amanda posteó actualizaciones pasivo-agresivas en redes sociales sobre aprender quién es tu familia real y gente falsa mostrando sus verdaderos colores. La campaña de chismes fue rápida y efectiva, diseñada para aislarme socialmente y presionarme para disculparme y cumplir con sus demandas. Pero papá sorprendió a todos, incluyéndome. Juan de Rebecca llamó para quejarse de mi comportamiento, escuchó tranquilamente su versión de los eventos, luego pidió hablar conmigo directamente.
Madison, dijo cuando le regresé la llamada, quiero que me digas exactamente qué pasó en esa junta, y quiero que me digas la verdad. Así que lo hice. Le dije sobre la presentación de PowerPoint, los gastos calculados, los ultimátums y amenazas. Le dije sobre la conversación que había escuchado, sobre meses de presión y manipulación crecientes. Cuando terminé, papá estuvo callado por mucho tiempo. Madison, finalmente dijo, te debo una disculpa. Sabía que Rebecca y Amanda podían ser demandantes, pero no me di cuenta de qué tan malo se había puesto. Debería haber puesto más atención, debería haberte protegido mejor. Su voz estaba espesa de arrepentimiento. Tu abuela estableció ese fideicomiso específicamente para protegerte de este tipo de drama familiar. Estaría horrorizada de saber que su dinero se había vuelto una fuente de conflicto en lugar de seguridad. Hablamos por 2 horas ese día, y papá dejó claro que apoyaba mi decisión completamente. No le debes tu dinero a nadie, Madison. Ni a Rebecca, ni a Amanda, ni a nadie. Ese fideicomiso es tuyo, y tú decides cómo usarlo. Tener el apoyo de papá hizo toda la diferencia, pero también intensificó la furia de Rebecca y Amanda. En una semana, habían reclutado a varios familiares extendidos en su campaña contra mí. Mi prima se llamó, preocupada por rumores familiares y preguntándose si estaba pasando por algún tipo de crisis. Mi tía Jennifer dejó un mensaje de voz expresando decepción de que estuviera desgarrando a la familia por dinero. Cada llamada siguió el mismo guión: preocupación por mi salud mental, decepción en mi egoísmo, esperanza de que reconsiderara mi posición antes de que fuera demasiado tarde. La llamada más dolorosa vino de la hermana de mi abuela, tía Rose, que tenía 80 y tantos y siempre había sido especial para mí. Rebecca la había contactado, compartiendo una versión de los eventos que me retrataba como desagradecida y avariciosa. Madison, dijo tía Rose, su voz frágil de edad y decepción, tu abuela quería que ese dinero te trajera seguridad y felicidad, no que creara divisiones entre miembros de la familia. Tal vez deberías considerar compartir algo de él, por el bien de la armonía familiar. Escuchar esta manipulación de alguien que amaba y respetaba fue devastador, pero también reveló la sofisticación de la campaña de Rebecca. No solo me estaba atacando directamente, estaba sistemáticamente minando mis relaciones con cualquiera que pudiera apoyarme. 2 semanas después de la confrontación, la boda de Amanda se llevó a cabo según lo programado. No fui invitada, lo cual no me sorprendió, pero después me enteré de que Rebecca les había dicho a otros miembros de la familia que había declinado asistir porque estaba demasiado orgullosa para enfrentar a la familia después de mi comportamiento. Fotos del evento aparecieron en redes sociales, mostrando una celebración lujosa que claramente costó mucho más que los $15,000 que me habían exigido. El vestido de Amanda solo probablemente costó más que el presupuesto entero de boda de la mayoría de la gente. La hipocresía era impresionante, pero también confirmó lo que había sospechado: su crisis financiera había sido manufacturada para manipularme para financiar sus gustos caros. Almanzo y yo pasamos ese fin de semana haciendo senderismo en las montañas, deliberadamente evitando redes sociales y el drama familiar en curso. Fue terapéutico estar rodeados de belleza natural, recordar que el mundo era más grande que la manipulación de Rebecca y las demandas de Amanda. Hablamos sobre el futuro, sobre la familia que crearíamos juntos, sobre las lecciones que habíamos aprendido de esta experiencia dolorosa. «Sabes que admiro de ti», dijo Almanzo mientras nos sentábamos junto a un arroyo de montaña, comiendo sándwiches y viendo nubes flotar por el cielo. Escogiste integridad sobre conveniencia. Hubiera sido más fácil solo pagar sus demandas y mantener la paz, pero te defendiste por lo que era correcto, aun cuando te costó relaciones. Esa tarde, decidimos tomar un paso concreto hacia nuestro propio futuro. Usando parte de mi fideicomiso, pusimos un enganche en una casa, una hermosa casa estilo artesano con un pórtico frontal y un jardín, el tipo de lugar donde podríamos construir la vida que habíamos estado soñando. Se sintió como una declaración de independencia, un compromiso de seguir adelante en lugar de quedarnos atorados en el pasado. Cuando papá vino a ver la casa la semana siguiente, caminó por cada cuarto con una sonrisa enorme en la cara. Madison dijo: «Esto es exactamente lo que tu abuela esperaba. Quería que ese dinero te ayudara a crear la vida que merecías, no que fuera una fuente de estrés o conflicto familiar». 6 meses después,
Rebecca y Amanda intentaron una reconciliación, pero su acercamiento reveló que nada había cambiado fundamentalmente. Rebecca llamó, su voz cuidadosamente modulada para sonar conciliadora. Madison, creo que todas dijimos algunas cosas que lamentamos durante un tiempo muy estresante. Amanda y yo hemos estado hablando, y nos gustaría poner esto atrás. Sugirió una cena familiar, una oportunidad de empezar fresco y reconstruir nuestras relaciones. Cuando pregunté si esta reconciliación involucraba que reconocieran su comportamiento manipulativo o se disculparan por sus demandas financieras, el tono de Rebecca cambió ligeramente. Bueno, creo que todas cometimos errores. Lo importante es seguir adelante como familia. Era una no disculpa que reveló su actitud verdadera. Lamentaban las consecuencias de su comportamiento, pero no lamentaban el comportamiento en sí. Cuando expliqué que cualquier reconciliación necesitaría empezar con responsabilidad genuina y comportamiento cambiado, Rebecca se puso a la defensiva. Madison, no puedes esperar que nos arrastremos solo porque decidiste ser demasiado sensible sobre discusiones de dinero. Y ahí estaba, todavía creían que su comportamiento había sido apropiado, que yo era el problema por rehusar cumplir con sus demandas. Decliné su invitación a cenar, pero dejé la puerta abierta para conversaciones futuras si estaban dispuestas a acercarse a la relación diferentemente. Eso fue hace 8 meses, y no he sabido de ellas desde entonces. Amanda mandó un anuncio de nacimiento cuando tuvo su primer hijo, pero estaba dirigido solo a mi papá, no a mí. Rebecca ocasionalmente le daba comment posts en redes sociales, una manera pasivo-agresiva de mantenerse conectada sin realmente comunicarse. El silencio ha sido doloroso pero también pacífico, como la quietud que sigue a una tormenta. Viendo hacia atrás en esta experiencia, he aprendido algunas verdades importantes sobre familia, dinero y límites. La familia real no usa amor como palanca para ganancia financiera. La familia real apoya tu éxito en lugar de resentirlo. La familia real respeta tus límites en lugar de castigarte por tenerlos. Rebecca y Amanda me enseñaron, a través de su ejemplo negativo, cómo deberían verse las relaciones saludables. También me enseñaron que soy más fuerte de lo que pensaba, capaz de defenderme aún cuando me cuesta relaciones que esperaba preservar. El fideicomiso que causó tanto conflicto se ha vuelto exactamente lo que mi abuela pretendía, una fuente de seguridad y libertad. Almanzo y yo usamos algo para nuestra casa, algo para ahorros de emergencia, algo para inversiones que proveerán seguridad a largo plazo. También lo hemos usado para cosas que nos traen alegría, una luna de miel en Italia después de que nos casamos la primavera pasada, unas vacaciones para visitar a la abuela hogar de Almanzo, Rosa, donaciones a causas que nos importan. Cada decisión financiera que hacemos es nuestra para hacer, libre de manipulación o culpa o presión familiar. La salud de papá ha mejorado dramáticamente durante el año pasado. Vendió su negocio en problemas, usó las ganancias para pagar sus deudas, y ahora hace voluntariado en un jardín comunitario donde les enseña a niños sobre cultivar verduras. Está más feliz y saludable de lo que ha estado en años, y nuestra relación se ha profundizado a través de honestidad compartida sobre las dinámicas familiares. Se ha vuelto amigo de Almanzo, uniéndose por su experiencia compartida de crecer sin apoyo familiar estable y su compromiso de crear algo mejor. Si estás lidiando con miembros de la familia que te tratan como un cajero automático, que usan culpa y manipulación para acceder a tus recursos, por favor sabe que no estás solo y no estás mal por protegerte. El abuso financiero es real, aun cuando viene de personas que dicen amarte. No le debes tu dinero a nadie, tu éxito, o tu seguridad. No tienes que financiar las elecciones de estilo de vida de otras personas para probar tu amor o ganarte su aceptación. El amor real no viene con una etiqueta de precio adjunta. Establecer límites con la familia puede ser increíblemente difícil, especialmente cuando estás lidiando con personas que son hábiles en manipulación emocional. Podrías sentirte culpable, egoísta, o con miedo de perder relaciones que te importan. Pero recuerda que las relaciones construidas en obligación financiera no son realmente relaciones para nada, son transacciones. Te mereces ser amado por quien eres, no por lo que puedes proveer. Si estás en una situación similar, aquí hay algunos pasos concretos que me ayudaron. Documenta todo. Mantén registros de peticiones financieras, conversaciones manipuladoras y violaciones de límites. Esta documentación te ayudará a ver patrones claramente y resistir intentos de manipulación psicológica.
Consigue perspectiva externa de personas que no están involucradas en las dinámicas familiares. Terapeutas, amigos de confianza, o grupos de apoyo pueden ayudarte a distinguir entre conflicto familiar normal y comportamiento abusivo. Considera la fuente de sentimientos de culpa. ¿Te sientes culpable porque realmente has hecho algo mal, o porque alguien quiere que te sientas culpable? Hay una diferencia importante. Construye tu red de apoyo con personas que respetan tus límites y apoyan tu bienestar. Rodéate de relaciones basadas en respeto mutuo en lugar de obligación financiera. Recuerda que no puedes controlar las reacciones de otras personas a tus límites, pero puedes controlar tu propio comportamiento. Mantente consistente con tus límites, aun cuando otros te presionen para cambiarlos. Confía en tus instintos sobre lo que se siente correcto para tu situación. Conoces tus dinámicas familiares mejor que nadie más, y tienes el derecho de protegerte de manipulación y abuso. Finalmente, recuerda que escoger tu propio bienestar sobre las demandas de otras personas no es egoísta, es necesario. No puedes dar de un vaso vacío, y no puedes construir relaciones saludables desde una base de resentimiento y explotación. A veces lo más amoroso que puedes hacer por todos los involucrados es establecer límites claros y mantenerlos, aun cuando es difícil. Quiero terminar diciendo que sanar de trauma familiar es posible, pero toma tiempo y a menudo requiere apoyo profesional. Si estás lidiando con problemas similares, por favor considera contactar a un terapeuta que se especialice en disfunción familiar y abuso financiero. Te mereces relaciones construidas en amor y respeto, no manipulación y control. Te mereces sentirte seguro en tus decisiones y confiado en tus límites. Y te mereces usar tus recursos, ya sea dinero, tiempo o energía, de maneras que se alineen con tus valores y apoyen tu bienestar. Gracias por ver y por compartir sus propias experiencias en los comentarios. Significa más de lo que saben conectar con otros que entienden este tipo particular de dolor familiar. Si este video te ayudó de alguna manera, por favor considera suscribirte y compartirlo con cualquiera que pudiera beneficiarse de escuchar que no están solos lidiando con manipulación financiera de miembros de la familia. Juntos, podemos romper estos ciclos y crear relaciones más saludables para nosotros y futuras generaciones. Recuerda, no eres responsable de los problemas financieros de otras personas, no tienes obligación de financiar los sueños de otras personas, y no eres egoísta por proteger tu propio bienestar. Eres digno de amor y respeto, exactamente como eres.